Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan y vamos a ver un poquito qué es lo que pasó, qué explicación hay de esta situación tan que genera cierta violencia, ¿no? Ver a Jesús, este Jesús que normalmente entendemos como buscando el bien, sanando a la gente, dando palabras de ánimo. De repente vemos una actuación por parte de él que nos choca, ¿no? Es decir, qué violento, ¿no? Esta pobre gente que estaba ahí haciendo su trabajo, parece, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús actuase de esta manera? Realmente parece que nos transmite otra idea del Jesús que normalmente encontramos. Así que vamos a ver un poquito este pasaje y qué explicación se puede encontrar de esta actuación y también qué nos enseña o qué nos dice para nuestra vida, ¿eh? Vamos a ver esto. En primer lugar, es importante, tenéis en las notas con vosotros, perdonad que algunos van a salir los números mal, van a aparecer 4, el punto 4 la introducción, y como supondréis será el punto 1. Eso es porque en la misma página aparecían 2 copias, entonces uno va 1, 2, 3 y sigue 4, 5, 6, pero debería ser todo 1, 2, 3. Primer punto, la introducción, donde pone la ubicación de este relato. En el Evangelio de Juan que estamos estudiando, este relato ocurre muy al principio. ¿Os acordáis que acabamos de ver los domingos pasados? El milagro, ¿verdad?, en Caná de Galilea. Hemos visto allí las bodas que nos compartían hace 2 domingos. Y de repente era el salto de Jesús a un ministerio público, ¿verdad?, para darse a conocer. Pero si leemos Mateo, Marcos y Lucas, nos encontramos que esta misma escena de Jesús entrando en el templo se narra casi hacia el final de su ministerio, cuando está vísperas a morir, a entregarse, a morir en la cruz, en su historia, en su biografía. Entonces encontramos aquí como algo que nos puede generar cierta duda. ¿Fue algo que ocurrió al principio de su ministerio o fue algo que ocurrió al final? Vamos a ver 3 explicaciones. En primer lugar, la primera explicación que podemos encontrar es que hubo 2 incidentes. Uno, que ocurrió aquí al principio y que recoge Juan, que llegando al templo encontró esto, y otro que ocurrió al final y que lo recogen los demás evangelios. Esta sería una de las opciones. 2 incidentes similares. En segundo lugar, podríamos decir otra opción, es que solo ha sido un solo incidente, pero Juan es cronológicamente más exacto que los demás. Él habla con más precisión y cronológicamente es el que acierta ubicando este evento hacia el principio. Por otro lado, sería que no, que ha sido también un solo incidente, pero son Mateo, Marcos y Lucas quienes ubican mejor este acontecimiento. Lo que pasa es que Juan lo pone al principio por un motivo teológico o un motivo de enseñanza, doctrinal, vamos a decirlo, más que un orden cronológico de hechos de la vida de Jesús. ¿Cuántos aquí presentes están a favor de la primera opción? A ver, manos arriba. ¿Alguien? ¿A favor de la segunda opción? 1, 2, 3. ¿A favor de la tercera opción? 1, 2. ¿Los demás? ¿A favor de ninguna? ¿Tenéis otra opción diferente? Bueno, yo comparto en tercer lugar la que consideré que encaja bastante, aunque no sentamos cátedra aquí, pero me identifico con esto porque justo si os acordáis cuando analizamos el libro de Juan y el estilo de Juan no es un estilo estrictamente cronológico. Juan no se preocupa tanto de narrar los hechos que ocurrieron, sino que nos da enseñanzas. Ya el primer capítulo de Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Está hablando ya de cosas, de enseñanzas, ¿no?, de doctrina. Mientras que el resto de los evangelios, mirad Mateo, mirad Lucas, nos empieza narrando el anunciamiento de María, luego el que pasó después, pues que el anunciamiento a Elizabeth, anunciamiento a María, nacimiento de Juan el Bautista, nacimiento de Jesús. Va narrando los hechos de forma bastante cronológica, es como una biografía bastante normal, desde que uno nace hasta que va desarrollando. Pero Juan va como soltando así eventos importantes para traer una enseñanza importante que quiere transmitir. Juan ve más importante, en vez de contar una historia en su biografía en el orden que debería ser, es como coger hechos de la historia de Jesús para darnos enseñanzas importantes. Es por eso que, como Juan tiene este estilo, yo me inclino por la tercera opción, pero
puede ser válida a lo mejor alguna otra opción. La primera quizás es la menos sostenible, la segunda podría ser, y quizás haya una cuarta que no he traído hoy y que a lo mejor alguno pues conoce. Esto en primer lugar. En segundo lugar, encontramos otra cosa importante en esta introducción, y es la idea de un hilo conductor en 3 pasajes donde se inician de la misma manera, que dice, como leemos aquí, versículo 13 del capítulo 2, la Pascua de los judíos estaba cerca la Pascua de los judíos. Hay 3 ocasiones en el Evangelio de Juan donde se dice lo mismo, y quizás eso nos da también alguna pista para saber qué relación existen entre unos y otros. Uno es Juan capítulo 2, ya lo hemos leído. Otro es Juan capítulo 6, donde también se dice que estaba cerca la Pascua, y allí lo que ocurrió fue el milagro de la alimentación de miles de personas, con el pan, ¿verdad?, que se reprodujo, y mucha gente fue alimentada. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá hambre jamás. Una afirmación importante que vamos a ver qué relación puede tener. El capítulo 11 vuelve a decir que se acercó la Pascua, y el contexto del capítulo 11 es un contexto en el cual ha ocurrido otro evento tremendo, que es la resurrección de un hombre, de un amigo de Jesús, de Lázaro. Lázaro resucita y Jesús hace una afirmación diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué tienen en común estas 3 narraciones? Pues yo diría que las 3 Pascuas, o las 3 menciones a la Pascua, en Juan apuntan a la pasión, muerte del Señor Jesús y resurrección. Sin duda las 3 están relacionadas con la celebración de la Pascua, que ahora veremos a continuación, algo del significado, ¿verdad?, que ya conocemos. Entonces, en torno a esa Pascua hay 3 elementos, que es la pasión, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, que son 3 elementos comunes en estos 3 pasajes. Los 3 se menciona algo relacionado con la vida eterna, algo relacionado con la resurrección de Jesús y la resurrección de todo ser humano. Lo vamos a ver aquí, en esta lectura, que habla sobre la resurrección. En el capítulo 6 habla de la resurrección también, y del cuerpo de Cristo, el pan como el cuerpo de Cristo que es entregado para que el que crea en Cristo se salve. Y en el capítulo 11, pues también la resurrección, que así como Jesús resucitó a Lázaro, Él es la resurrección y la vida. A través de Jesús se puede vivir y experimentar la resurrección. Eso es el hilo conductor que podemos encontrar en estos pasajes. Ahora, seguimos leyendo, y dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Bueno, ya no me paro mucho. La fiesta de la Pascua es una fiesta que analizamos mucho, es una fiesta que son los antecedentes de lo que hemos celebrado en esta mañana. Este pan y este vino que tomamos aquí están ligados a esta fiesta judía de hace muchos años, con un matiz importante, diferente, pero en los antecedentes provienen de allí. La fiesta de la Pascua se celebraba el 14 de abril, mes de Nisan, según el calendario hebreo, y en concreto la celebración de la Pascua tenía la finalidad de acordarse, que el pueblo judío, el pueblo de Israel, recordase cómo fue sacado de Egipto, liberado de la esclavitud de Egipto, para vivir esa vida libre y llegar a la tierra prometida que Dios les había prometido. Por eso, de la misma manera, nos acordamos esta mañana que cuando tomamos este pan y este vino, estamos también celebrando algo, la liberación de la esclavitud, del pecado, de vivir una vida bajo el pecado, bajo mi propia voluntad, para decidir vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. En la Pascua había sangre, también aquí el vino representa la sangre. En la Pascua había sangre de animales, aquí tenemos una representación, un simbolismo de la sangre de Cristo, que nos perdona. Todo este simbolismo lo tenemos, y los antecedentes están en esta fiesta que Jesús respetaba, y cuando fue la fiesta de la Pascua se acercó a Jerusalén. Allí iban todos a celebrar esta fiesta. Algunos lo harían por ritual, de forma religiosa, y otros lo harían por convicción, por fe, y recordando al Dios que les había liberado. Otra mención que tenemos en este texto, encontró en el templo. Jesús llegó a Jerusalén y en Jerusalén se dirigió al templo. El templo también tiene sus antecedentes, ¿verdad? ¿Cuál es el antecedente más antiguo del templo? ¿Cómo se llama? Tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo es el antecedente más antiguo. El tabernáculo fue pues esta tienda que Dios mandó y dio indicaciones al pueblo de Israel que construyese durante su periodo, durante el peregrinaje, durante el tiempo en el desierto, para que en esta tienda montada
cada vez que se montase, pues allí se pudieran celebrar todos los ritos, los rituales, los sacrificios, y fuese un lugar también de encuentro con Dios, un lugar donde se podría no cualquiera, sino que estaba muy bien definido quiénes eran los que podían hacer esta labor, intermediando delante de Dios ante el pueblo. Y en este lugar, pues fue lo primero que Dios dio indicaciones, y era algo que se montaba y se desmontaba. Pero en los tiempos del rey David, Dios dijo que se acabó de montar y desmontar. Vamos ahora mismo, vamos a construir un templo, voy a darte el honor, que no fue para David, sino para su hijo Salomón, de la construcción de un templo. Y ahí se construyó el primer templo, un templo con mucha gloria, bueno, sabéis que Salomón tenía mucho dinero. Salomón, Dios le bendijo con mucha riqueza. Y entonces se decidió que en ese contexto, de repente, lo de más valor fuese algo dedicado para Dios. Entonces se dejó de vivir esa experiencia de relación con Dios en el tabernáculo para dar lugar en el templo. Este fue el llamado primer templo del siglo X a.C., que fue un templo tristemente destruido por Nabucodonosor en el año 580 a.C. Después fue reconstruido pocos años, o unos cuantos años, unos 50 años después, por Zorobabel. Y a estos algunos le han llamado el segundo templo. Algunos no le han llamado a este segundo templo, pero otros sí. Este templo fue demolido en parte, retocado y ampliado por Herodes en el año 20 a.C. Y finalmente, este templo, que este sí que el de Herodes, algunos le llaman el segundo templo y otros le llaman el tercer templo, en el sentido en que ese templo reconstruido por Zorobabel fue dañado en gran parte, luego retocado, reconstruido por Herodes, pero como fue profetizado en el año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido por el Imperio Romano. Y así es que hoy nos dirigimos a Israel y podemos encontrar los restos de ese templo. Hay algunas hipótesis de que algunos restos no solo son del templo de Herodes, sino del anterior. Algunos, ahondando mucho en algunas partes de las murallas, se puede encontrar algo así que deducen que es de aquella época. Pero sí que se puede ver los restos, y encontramos allí una zona pues muy, muy importante para los judíos, como es el famoso Muro de las Lamentaciones. Pero en el lugar del templo hoy encontramos algo que no representa a los judíos ni al pueblo hebreo, sino al pueblo islámico, como es la mezquita que se encuentra allí en el templo. Y también sabemos que está profetizado que el templo volverá a ser construido. Y eso será en los días previos a que Jesús vuelva. Y quizás de las señales que podamos ver de que cuando Jesús va a volver, la reconstrucción del templo allí en Jerusalén va a ser una de las claves principales. Y muy visible, no habrá duda. Así que, hermanos, hermanas, nosotros no sabemos cuándo Jesús volverá, pero sí que habrá algunas señales como esas muy claras que dirás, uy, el Señor Jesús está cerca, porque eso está profetizado para que sea así. En el templo había varias partes, como sabéis, esto es como si fuera el tabernáculo, pero luego el templo mantenía un lugar exterior, el atrio, donde había dos utensilios muy importantes. Este era bastante grande, el altar del holocausto, donde se sacrificaban los animales. Los animales eran sacrificados para perdón de pecados, para intercesión y ofrendas dedicadas a Dios. El altar de bronce, donde había agua y simbolizaba esa purificación. Dentro, un lugar santo, y allá más adentro, el lugar santísimo. Lugar santo, con el candelero de oro, la mesa que le llaman de la proposición, con los panes, y el altar del incienso. Allí dentro, el altar, el arca del testimonio. Sin pararnos en eso, que no es el tema. En esencia, el tabernáculo, el templo, sobre todo estas partes más importantes, santo y santísimo, eran la representación física de donde Dios se manifestaba, de donde te encontrabas con Dios. Y eso fue así durante ese tiempo antiguo, hasta que Jesucristo vino. Y de repente entonces nos enseñó, como veremos más adelante, que Dios no habita en templos humanos. Dios no necesita 4 paredes para manifestarse. Cuando Jesús murió, este velo, este velo que está aquí, esta tela, fue rota por la mitad.
como un simbolismo de que ya no había ninguna limitación para que cualquier ser humano pudiese acercarse a Dios. En aquella época solo podían los sacerdotes y el sumo sacerdote, una vez al año, entrar allá. En esta zona tampoco podía ser de cualquier manera, era una zona donde eran los levitas que servían y eran un grupo que son los que podían hacerlo. Es decir, el acceso a Dios siempre iba a través de mediaciones. Uno no podía con libertad dirigirse a Dios. Siempre había que ir también a buscar el perdón a través de sacrificios de animales. Hoy en día esto ha cambiado y luego veremos un poquito más adelante cómo se vive hoy el acercamiento a Dios. Entonces esta es la situación que Jesús se encuentra. Llega allí, dice que es el día entonces de la Pascua, versículo 14, encontró en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los que cambiaban dinero allí sentados. Jesús encontró esto al llegar. Bueno, en principio no tenía por qué ser un problema. ¿Por qué había gente allí vendiendo? Allí gente vendía animales, porque acabamos de decir que las personas llegaban allí con la necesidad de sacrificar algún animal para perdón de sus pecados o como ofrenda a Dios, y algunos tenían animales en sus granjas y llevaban sus propios animales, pero muchos otros llegaban allí y tenían la oferta de unos cuantos vendedores que vendían animales. Los más ricos serían los que podían comprarse un buey o una oveja y ofrendarla, los más pobres una paloma. Así es que la gente llegaba, podía comprar y podía hacer su sacrificio, hacer sus votos delante de Dios, o entregar los animales para ser sacrificados delante de Dios. Los cambistas también eran necesarios, porque cada israelita debía pagar una vez al año en el templo, pasados a llegar los 20 años y de ahí en adelante. Lo que tenían que pagar era medio siclo, y esto era conforme a la moneda que existía como moneda, digamos, del templo. Entonces la gente venía con sus monedas de aquella época, básicamente romanas, y necesitaban cambiarlos. Allí había gente, cambistas, que decían, a ver, trae tu moneda romana y toma estos siclos, y ellos podían ir y ofrendar en el templo. Entonces allí tenemos la explicación de por qué había estos vendedores y cambistas que tenían la licencia de los sacerdotes. No estaban allí mal, sino que los sacerdotes permitían instalar estos puestos de venta y de cambio en el mismo recinto del templo, en un lugar llamado el atrio de los gentiles. Y allí estaban, y allí la gente llegaba y intercambiaba, compraba el animal si no lo había traído, cambiaba el dinero y podían entonces cumplir con lo que había que cumplir. Entonces, si esta es la situación, llega Jesús y leemos lo siguiente. Haciendo un azote de cuerdas, versículo 15, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas. Ahora vamos a verlo. La imagen que hemos visto en ese vídeo que se grabó, ¿no? Esa película que se hizo sobre Jesús. Jesús entró, vio aquella situación y de repente tira mesas, suelta los animales con un látigo de cuerdas, como dice aquí, ¿no? Lo que vemos es a Jesús airado, Jesús enfadado. ¿Podemos entonces entender esto? Jesús también se enfada. Jesús también se enfadó y actuó de una forma clara y contundente. Jesús tuvo ira. La ira es una emoción. Es una emoción con la que Dios nos ha creado. Estar airado a veces, tener ira en nosotros, tener rabia, tener enfado, es algo natural, de nuestra naturaleza. Y no exactamente algo que podemos decir como malo. Jesús lo manifestó. Desde luego que surge por algo que no es bueno, algo que nos hace daño a nosotros o a alguien o a algo que para nosotros es importante. Pero la ira es una emoción, se expresa y está asociada a una serie de pensamientos y de conductas. Y normalmente es algo que ha ocurrido que yo interpreto como una ofensa contra mí o contra lo mío y por lo tanto reacciono en contra. Así hizo Jesús. Algo estaba atentando contra Jesús o contra lo suyo que le hizo reaccionar de esta manera. Pero Jesús tuvo esta emoción. Y eso, en primer lugar, también nos da, vamos a decir, licencia a que nosotros podamos sentir esto en ocasiones en nuestra vida. ¿Cuántas razones puede haber para que uno esté airado? Para que uno tenga rabia, para que uno esté enfadado. ¿Cuántas razones podemos encontrar? A veces son cosas que te afectan a ti mismo directamente. Puede ser
una situación que padeces injusta en tu situación laboral, en tu trabajo, una situación injusta con tus vecinos, una situación injusta porque pierdes un ser querido de una manera violenta, traumática, inesperada, alguien joven, una situación injusta porque tienes una enfermedad que te afecta, que te produce cierto deterioro, que no te permite tener una vida normal, una rabia, un enfado porque alguien te ha dicho algo que te ha molestado, alguien te está tratando de una forma que no... ¿Cuán fácil es que podamos airarnos? Y qué importante es entender que la ira es una emoción y que Dios nos ha hecho así. Dios nos ha hecho seres racionales, para usar la cabecita, claro, pero también seres emocionales. Y debemos aceptar todo lo que somos, nuestra parte racional y nuestra parte emocional. Por lo tanto, oímos ira, oímos celo, vamos a ver a continuación, oímos justicia, y son términos que están relacionados con Jesús, y están relacionados con cómo Dios es también. Ahora, ¿qué hacemos con la ira? ¿Este texto que leímos justifica que uno pueda expresar la ira libremente? Claro, si Jesús se enfadó, llegó allí, vio esa situación mala y se puso a tirar la mesa y tal, a mí que no me toquen las narices, que como me pase algo, mira, Jesús actuó así, a mí esto me parece mal, ¡bumba!, me cargo todo lo que sea. ¿Lo justifica o no lo justifica? Ante la ira, lo primero que hay que ser es tener la actitud de reconocerla. Yo nunca me enfado. Sí, hombre, ¿estás enfadado? No. ¿Pero qué te pasa? Nada. No, ya veo, estás muy relajado. A veces queremos negar una realidad, ¿no? No me pasa nada, no te pasa nada, solo hay que verte la cara. Estás mal. Entonces, el primer paso para poder hacer algo con una emoción es reconocerla. Estoy enfadado. Hay algo que me ha hecho daño. Primero es un reconocimiento. En segundo lugar, si yo tengo una emoción dentro de mí que me carcome, que me hace daño, yo estoy enfadado, hay algo que me ha molestado mucho, a veces eso se puede ir así por las buenas, pero normalmente hace falta algún tipo de expresión. Tenemos dos opciones, a veces nos ponemos en dos extremos. Las personas que cuando tienen esa ira, ese enfado, siempre se callan, aguantan, reprimen la emoción. No me pasa nada, estoy bien, pero por dentro se están quemando. Y su cuerpo a lo mejor empieza a tener problemas. Igual tienen problemas de cervicales, de cabeza, de piel, de no sé qué. Y es su cuerpo que le está diciendo, no estás bien, tonto. Reconócelo, exprésalo. Entonces hay quien lo reprime y quien tiene unos efectos secundarios, y hay quien ante esa emoción la expresa a diestro y a siniestro, que nadie coja a nadie por delante. Total liberación. Entonces entendemos que aunque la ira, como otras emociones de carácter negativo, vamos a decir, aunque ya digo que son normales y Dios lo entiende, hay que expresarla del modo más adecuado para nosotros y también para la relación con los demás, ni reprimir, ni expresar de cualquier manera. Ahí se ve un poco la madurez en las personas que tienen más capacidad de controlar sus emociones. Y entonces son capaces de decir, mira, estoy muy enfadado. Pero te lo pueden decir así, no te lo tienen que decir ni gritando, ni echándote las manos al cuello, ni diciéndote que no lo están. Dice, estoy muy enfadado, esto me ha hecho daño y, bueno, tenemos que resolverlo. Porque el siguiente paso muchas veces es que las cosas también hay que resolverlas. Sí se puede, a veces no es posible resolver las cosas. Pero el primer intento es, reconozco que tengo esta emoción, necesito expresarla, se la voy a expresar a mi cónyuge, se la voy a expresar a alguien de mi confianza, se lo voy a expresar a Dios, voy a desahogarme, necesito decirlo, estoy enfadado, esto me hace daño. Pero en tercer lugar, si algo me ha hecho daño, hay que tener en cuenta que esa ira, esa emoción es un aviso de que tenemos que actuar para resolver la causa o el problema que lo ha producido. Volviendo a la escena, Jesús no perdió el control. Podría parecer, ¿no? Llegó allí, parece que Jesús es esto de que sí sintió rabia e ira y reaccionó sin pensar. He leído esto, que bueno, por lo menos es una de las explicaciones que nos hace pensar un poco, ¿no? Dice, es erróneo pensar que el incidente del templo es un arrebato del maestro a un instante de locura. Jesús confeccionó un látigo con cuerdas para echar a los vendedores y cambistas. Por lo menos eso quiere decir que se tomó un tiempo prudente para elaborar su arma.
Quiere decir que tuvo la oportunidad de meditar su próximo acto. Jesús no realiza acciones al azar, no es un arrebatado. Si tumbó las mesas y dio rienda suelta a los animales, sabía de antemano el tamaño revuelo que suscitaría. No creo que fuera una acción impulsiva, descontrolada, sino que Jesús actuó deliberadamente, decidió expresar su ira de esa manera. Probablemente era la manera necesaria en ese momento para poder impactar, para poder generar el impacto que él quería generar. Entonces, ¿por qué Jesús actúa así? Aún tenemos la pregunta en pie, no sé si alguien ya lo sabe. ¿Por qué Jesús llega allí? Nos has dicho que había gente vendiendo, los cambistas tenían licencia, los sacerdotes los apoyaban. ¿Era eso el problema? ¿Era eso lo que estaba mal? Veamos 3 razones. En primer lugar, aquello no era un lugar para negocio y se estaba convirtiendo en un negocio. Versículo 16. Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio, una casa de negocio. Se estaba convirtiendo en un negocio. Algunos analistas de esta situación dicen lo siguiente, que lo que pasaba con respecto a los vendedores era lo siguiente. Los animales tenían que pasar su inspección. Debían ser animales sin mancha, animales con unas características, animales sin defecto ninguno. Entonces allí estaban los inspectores viendo, tú llegabas con tu animalito que habías cuidado en tu casa, alimentado, y ahí lo llevabas para ofrecer al Señor, y cuando llegabas allí, venían los inspectores, veían el animal, este no vale, no vale. Bueno, como para volverte a tu casa, quién sabe los kilómetros que tendrías que volver a andar para coger otro a ver si valía. Entonces lo más cómodo, vamos a comprar aquí, tienes que comprar aquí a estos un nuevo animal para que sea válido. Así que unas cosas que se dice que pasaba de corrupción en aquel momento es que no aceptaban los animales que no hubieran sido comprados allí, porque de la compra de allí, muy probablemente los sacerdotes sacaban su partido, su beneficio, ¿no? Esto era alguna de las razones, por ejemplo, que podemos encontrar que se dan, que no eran aceptados ciertos animales para que tuvieran que comprar animales allí con precios muy elevados. Otros dicen que lo que a Jesús le molestaba sería pues todo el escándalo que allí se daba, ¿no? Con las ovejas, los bueyes y toda esa historia, pero yo pienso que si era algo lícito, no creo que tanto, además sabía que eran animales para ser ofrendados al Señor, sino más bien la corrupción. Usar aquello como un negocio, en vez de como algo pues dirigido para el Señor y facilitando a las personas que iban allí sus ofrendas. Los cambistas que cambiaban el dinero, también era lícito que lo pudieran hacer, pero dice que frecuentemente sus cambios lo hacían cobrando una sobrecarga, unos intereses, ¿no? Sí, mira, esto es por esto, pero hay que incrementarle un 5 o un 10% a eso, lo cual era una ganancia, supongo que para el propio cambista una parte y la otra ya sabemos, para los propios probablemente sacerdotes que sacaban también su partido. Imaginar. Podemos entender, si esto es así, porque esto no lo dice el texto bíblico, esto es un análisis de gente de la época, de gente que está analizando un poquito aquel contexto, lo que allí ocurría, algunos materiales fuera de la Biblia que se han encontrado, pero no lo podemos afirmar porque no lo dice la Biblia directamente. Pero si esto fue así, imaginar la sensación de Jesús que llega allí a un lugar tan importante, tan especial, porque ese lugar no era para negocio, pero sí que era un lugar para orar, para recogimiento, para encontrarse con Dios, justamente para expiar tus culpas. Y lo que se encuentra es gente que está pecando, que está engañando a los demás, que está actuando con falta de honestidad, que se está aprovechando de otros, que están haciendo negocio con las cosas de Dios. Esto le hizo hervir la sangre y dijo, mira, puedo aceptar otras cosas, puedo aceptar que me critiquen, porque a Jesús le criticaban constantemente, atacaban su persona constantemente, a veces respondía, a veces no, pero nunca le vemos respondiendo ahí cargándose a nadie. Alguna vez sí que dijo algunas palabras fuertes, pero no se cargó a nadie, no peleó con nadie. Respondía con fuerza, con contundencia y otras veces se callaba. Pero aquí vemos que él podía admitir esos ataques hacia sí mismo de alguna forma, pero aquí vio algo de suprema gravedad que le hizo actuar de esta forma. No era un lugar para negocio, era un lugar para orar. Y él dice el texto que lo que tenía era celo. Versículo 17.
sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. Y esta es una mención y es una referencia a un salmo que encontramos en el Salmo 69, que justo es un salmo que muchos dicen que tiene que ver con Jesús. Un salmo escrito por David, pero como sabéis, anticipaba ese Mesías que iba a venir, y allí hace referencia en algunas expresiones relacionadas con la muerte. David vivía esa experiencia, pero apuntaba a un Mesías, y Jesús hace mención, o los discípulos saben relacionar aquel salmo con la persona de Jesús. Y es un salmo que tiene muchas expresiones que hablan de la muerte. Jesús no iba a hablar digamos que Jesús ha venido a reconstruir él a través del acto de levantar, no el templo, sino su propia persona. Y es lo que vamos a ver a continuación, como dice en el versículo siguiente. Antes, como os dije, también una mención a la expresión de la casa de Dios. Pero sí, es verdad, me olvidaba. ¿Qué significa el celo? Que Jesús tenía celo por las cosas del Padre. Celo significa cuidado, esmero, interés que alguien pone al hacer algo. Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Así que cuando Jesús tenía celo en esta situación por la casa de Dios, es que tenía un interés importante por la casa de Dios, es que tenía un interés extremado por una causa, y la causa tenía que ver con su Padre y con lo que simbolizaba, como hemos dicho antes, el templo y la casa, que simbolizaba la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, notamos la diferencia, ¿verdad? La casa de Dios en aquel momento y la casa de Dios hoy. La casa de Dios antes, pues sí, podría ser aquel tabernáculo, pues era aquel templo, segundo templo, tercer templo, aquella estructura donde la gente iba y se reunía. Hoy es un error que alguien diga de un edificio que es la casa de Dios. La Biblia no nos enseña eso. La casa de Dios en aquel momento sí que era un edificio, y allí es donde Dios se manifestaba, y donde tú, si querías encontrarte con Dios, tenías que acudir a este lugar. Hoy en día, la casa de Dios son las personas. La casa de Dios son las personas. Dios vive hoy en las personas que dejan que Dios viva en ellas. Y esas personas en las cuales vive Dios se reúnen, como estamos hoy aquí esta mañana, para adorar juntos a Dios, para recordarle, pero no, podíamos reunir en este sitio, podíamos reunirnos en Samil, podíamos reunirnos dando un paseo por la calle, podíamos reunirnos en la casa de alguien, y también allí estaría la presencia de Dios, porque está en la vida del creyente. Ya hemos dicho, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde habita Dios entonces? Seguimos el texto y dice, versículo 18, entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces esas cosas, ¿no? Eso que ha acabado de hacer, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad, qué señal nos muestras? Y Jesús le respondió de una manera también interesante y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo que era su cuerpo. Entonces, fijaos, esta escena también es importante. Claro, Jesús actuó de esta manera y los sacerdotes, los que están allí, los religiosos le dicen, pero tú ¿cómo te atreves a hacer esto? ¿Con qué autoridad te atreves a hacer esto? Entonces él le lanza una frase que dice, mirad, este templo que se ha levantado exactamente en tantos años, en 3 días se puede destruir, yo lo puedo destruir y en 3 días se puede levantar. Los que están allí presentes hacen una interpretación literal y dicen, bueno, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? Literal, ¿no? Se destruye este templo, en 3 días lo levantas. ¿Quién va a hacer eso? Bueno, ¿podría Jesús hacer eso o no? Vamos a ver, si había sanado ciegos, si cojos que llevaban y paralíticos sin andar les había dado, si con 5 panes había alimentado a miles de personas, ¿podría Jesús hacer así, destruir ese templo, hacer así, volver a construirlo? Sí. Pero Jesús hablaba de otra cosa, y el propio Juan nos lo dice, ¿verdad? Jesús hablaba del templo, no del templo físico, sino del templo de su cuerpo. Y la relación entre templo y cuerpo es algo que luego, durante el Nuevo Testamento, encontramos que se hace en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando se dice que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo.
Esa es la manera de cómo Dios habita hoy y vive en la vida de una persona, a través del Espíritu Santo. Por eso se dice, el creyente, el que cree en Jesús, es templo, el Espíritu Santo, Dios vive en su vida. De ahí que no sea necesario una casa, un lugar donde me encuentro con Dios, donde Dios está y yo voy allí a encontrarme con Él, sino que Dios está conmigo, si creo en Él. Y Jesús hablaba de sí mismo. Iba a hablar de algo todavía más poderoso e importante que el templo de Jerusalén. Si aquel templo, imaginad para los judíos, era muy importante el templo, era algo importantísimo, aunque se estuvieran haciendo cosas allí mal hechas, el templo, y tú me vienes a mí a decir que se derrumba el templo. Es más, y te atreves a decir que lo puedes derrumbar y construir en 3 días. Era normal esta reacción, pero Jesús les anunciaba que algo más poderoso e importante iba a ocurrir. Su cuerpo destruido. Poco tiempo después, su vida entregada. Jesús muerto. Y al tercer día, en 3 días, su cuerpo volvería a la vida y resucitaría. Aquí tenemos la mención, en medio de esta primera Pascua que se menciona en Juan, esa relación entre la muerte y la resurrección. Jesús iba a morir e iba a resucitar. Les estaba anunciando esto, aunque ellos no lo entendían. Jesús hablaba de sí mismo, como dice Juan. Él hablaba del templo de su cuerpo. Finalmente, versículo 22, por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Dios había hablado. Esto es lo que ocurrió. Tiempo después los discípulos hilaron muchas cosas. Los discípulos que caminaban con Jesús y veían todas esas intervenciones, la mayor parte de ellas yo creo no las podían entender. Dirían, pero este hombre, ¿pero cómo hace así? ¿Pero cómo hace así? Bueno, pero le seguían, notaban, había poder, había allí algo de Dios, algo sobrenatural. Pero posteriormente fueron encajando las piezas y se dieron cuenta. Algo importante que hicieron los discípulos y que va a ser una lección para nosotros hoy, es como las muchas cosas que tú vas descubriendo de Dios, conociendo de Dios, hoy pueden ser una bendición y un efecto positivo mañana. Los discípulos oían aquello, veían aquello, en aquel momento no lo entendían. No decían, pues yo paso, no entiendo esto, pues yo paso. Yo no creo en Dios, porque mira, no entiendo esto que me está pasando, no entiendo esto que está ocurriendo aquí. Aunque tenían dudas y había muchas cosas que no entendieron, las guardaron y dijeron, bueno, vamos a seguir. Y en el tiempo fueron entendiendo, mira, por eso Jesús aquella vez dijo eso, ahora entiendo. Jesús cuando hablaba y dijo aquellas frases, se refería, claro. Es posible también en nuestra vida que esto ocurra, que necesitemos un tiempo para poder ver y experimentar eso. Por eso vamos a finalizar con unas conclusiones o aplicaciones para nuestra vida. Estos son puentes, trazar puentes entre lo que Dios dijo, lo que aquí ocurrió en esta escena y nuestra vida. ¿Qué relación hay entre esto y nuestra vida? Comienzo de adelante para atrás. La primera, pues no voy a empezar de adelante para atrás, no me queda bien la presentación. Pero sí, bueno, voy a empezar de adelante para atrás, aunque ponga todas las preguntas que nos vamos a hacer. La última en primer lugar. Lo que oyes hoy es importante para tu fe de mañana. Esta es la primera lección. No te canses de escuchar la palabra de Dios. No te canses de leer la Biblia. Ya, hombre, pero esto no lo entiendo. El Antiguo Testamento. Ya estamos retrasados todos, ¿no? En la lectura del Antiguo Testamento. Es que hay cosas que no se entienden. Bueno, guárdalo ahí, guárdalo. Lee, piensa, guarda. Lee, piensa, guarda. Porque es muy probable que eso que hoy quizás no entiendas o no seas capaz de encajar, mañana de repente tú digas, lo entiendo. Ha sido mi experiencia, yo os puedo hablar de mi propia vida. Hay cosas que, sobre todo en el periodo en que más indagas y más dudas tienes espirituales, que es en la adolescencia, en la juventud, cuando estás con muchas crisis de muchos tipos, pues algunas cosas que me explicaban de la Biblia yo decía, eso no me entra, no puede ser, me enfadaba. Pero lo guardé. Y pasó un tiempo después y dije yo, pero qué tonto, qué inmaduro. Claro, bueno, no estaba preparado para entender eso. No estaba preparado y reaccionaba porque mi cabecita, con mis neuronas como las tenía colocadas y mi capacidad de razonar, no me encajaba.
pero tiempo después vas creciendo, vas madurando y vas viendo las cosas como sí pueden ser. Así que si tienes dudas hoy, si hay cosas que hoy no encajas en tu vida acerca de Dios, acerca de lo que Él dice, no te preocupes, tú guárdalas. No las olvides, guárdalas, porque algún día Dios te las va a traer a tu vida y verás lo necesarias que serán para ti. Y verás que aquello Dios te lo dijo en aquel momento o te lo dijo hoy para bendecirte y ayudar a tu fe de mañana. Eso en primer lugar. La segunda aplicación para esta mañana es ¿por qué causas sientes celo? ¿Por qué causas te apasionas, te enfadas, tienes ira? ¿Cuál es la causa que a ti te provoca la ira, el enfado, la rabia? A ver, piensa un poco. ¿Cuánta de esa causa tiene que ver con la causa que a Jesús le produjo la ira? ¿Cuánta de esa causa por la que tú te enfadas tiene que ver con Dios y con sus cosas? ¿Cuánta de esa causa tiene que ver contigo mismo, con tu vida, con los tuyos cercanos? La mayor parte, ¿no? Pensar que quizás tenemos que replantear, ¿no? Jesús, aunque era Dios, estrictamente no estaba defendiéndose a sí mismo cuando actuó así en el templo. Estaba defendiendo las cosas de Dios. Y eso es lo que no se nos pide. Si tú tienes celo, te enfadas, firmas, sales a la calle con manifestaciones o en casa te manifiestas, piensa que lo que Dios espera de un creyente es que tu celo principal, como Jesús tuvo, no sea para defenderte a ti mismo, sea sí para defender, que hay que defender las cosas de Dios. Tercera aplicación. Si Jesús, simbólicamente, porque si eres creyente, Dios vive en ti. Pero si Jesús entrara en tu vida, ¿qué mesas tendría que volcar? ¿Habría algo que Dios tiene que volcar de tu vida? Si Jesús se acerca a tu vida y ve cómo estás, por dentro y por fuera, ve cómo están tus sentimientos, tus pensamientos, ve lo que haces cuando nadie te ve, ve tus reacciones en nuestro campo más difícil, en casa, donde estamos con los que nos conocen como somos. Si Jesús llegara allí, llega a tu vida, ¿qué tendría que volcar? Hay algo de tu vida que Dios tiene que volcar, que tiene que cambiar, que tiene que poner en orden. Quizás esta mañana es un buen tiempo para que vengas a Él, desde luego. No porque Él esté aquí, Él está en todos lados y está en tu casa cuando te vayas y está contigo. Pero este es un momento bueno esta mañana para que tú revises si algo hay en tu vida que volcar. Algo que si Jesús te hablase directamente, igual hasta lo está haciendo, te diría, eso no está bien en tu vida. Hay que poner orden ahí. ¿Hay algo en tu vida que quizás tengas que poner en orden? Quizás puedas pedirle a Jesús que te ayude. Que no venga con un látigo, que no hace falta. Vamos a actuar antes de que venga con el látigo. Y que venga a tu vida para poner en orden. ¿Hay algo que en tu vida no está bien? ¿Algo que tienes sin resolver? ¿Algún sentimiento que no es sano? ¿Algunos pensamientos que tiene Jesús que ayudarte a controlar? ¿Alguna conducta, formas de reaccionar? ¿Algún hábito que sabes que no es sano? ¿Algo en tu negocio que no va bien, que tienes que poner transparente y honesto delante de Dios? ¿Algo en tus relaciones con tus vecinos? ¿Algo en tus... algo? ¿Hay algo? Revisa tu vida. Que no aparezca Jesús con el látigo. Que te adelantes para decirle, Jesús, esto quiero ponerlo en orden. Que te adelantes tú a volcar lo que tienes que volcar, que a Dios no le agrada, antes de que Él llegue y diga, eso no me gusta, eso no es bueno en tu vida. La última aplicación es preguntarte, quizás la pregunta más importante de todas, ¿es tu vida la casa de Dios? ¿Vive Dios en ti? Hemos dicho antes que Dios puede vivir en la vida de una persona. Espiritualmente Él puede vivir en nosotros. Así nos enseñó. Jesús marcharía. Físicamente Jesús, Dios en la persona de Jesús físicamente no está aquí ahora. Volverá, lo hemos dicho, pero no está aquí ahora. Pero cuando marchó dijo, yo os enviaré el Espíritu Santo. Es el sello de Dios que va a venir a la vida de cualquier persona que diga, creo en Jesucristo. Porque el que cree en Jesucristo, Dios lo sella con su Espíritu y la presencia de Dios está contigo y está con nosotros. Es lo más importante para la vida de una persona.
Y por eso te pregunto, ¿tú crees que Dios vive en ti? Solamente tienes que preparar tu casa, tu vida, tu templo, tú mismo, para que Dios venga a tu vida. La única preparación no es muy difícil, es reconocer que nuestra vida está sucia, que nuestra casa, nosotros no estamos preparados para que Dios viva en nosotros, que hay cosas que están mal, que yo las intento hacer bien pero no puedo, que yo me esfuerzo por ser buena persona pero me veo que estoy fallando. Entonces deja de hacerlo por ti mismo y dile a Jesús que quieres que Él venga y te limpie tu vida y la prepare de manera que Dios pueda venir a vivir en ti. Y lo notarás. Creo que es el testimonio de muchas personas aquí en esta mañana, que un día hemos dicho, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por vivir la vida luchando, queriendo ser yo buena persona, pero no consiguiéndolo. O a lo mejor viviendo la vida sin pensar en ti. Sí, había oído de ti, es un país religioso, pero a lo mejor he vivido una vida, ahora me doy cuenta, que en mí hay cosas que no te gustan. Que si vinieras a mi vida como cuando entraste en Jerusalén, en el templo, destrozarías y romperías muchas cosas. Y quiero pedirte perdón. Y quiero pedirte que vengas a mi corazón y que vengas a vivir a mi vida. Te aseguro, porque es la experiencia, ya digo, de muchos que estamos aquí, que cuando tú eres sincero así delante de Dios, Dios viene a vivir a tu vida. Y tu vida cambia. Y tu vida nace de nuevo. Y ese es nuestro deseo en esta mañana. Quizás has disfrutado cantando o no. Quizás te ha llamado la atención algo del simbolismo. Quizás te ha parecido más o menos interesante el mensaje. Pero esto es lo más importante. Que vayas y salgas por esa puerta diciendo, yo sé que Dios ahora vive en mí. Por lo tanto, quiero ofreceros a cualquiera aquí presente la posibilidad de que al acabar esta reunión, yo voy a estar aquí, en esta zona, y cualquier persona que tenga el deseo de que oremos a Dios por ella, pues me encantaría que viniera aquí. Estaré yo, quizás algún anciano más, y vamos a orar por ti. Quizás puedas pedir que oremos porque hay algo en tu vida que volcar. Ya eres creyente, pero sabes que hay algo que hay que poner en orden en tu vida. Y puedas venir y en confidencialidad confesarlo y orar juntos para que Dios te ayude y a partir de hoy haya un orden en tu vida para que Él pueda morar en tu vida en paz. O a lo mejor tú eres el que respondes a esta primera pregunta. ¿Es tu vida la casa de Dios? No. O a lo mejor dices, no lo sé. Pues nos encantaría igualmente hablar contigo para explicarte de forma más detenida y más personal lo que significa que Dios viva en tu vida. Y si tienes el deseo, pedir juntos a Dios para que sea así. Así que este es nuestro ofrecimiento en esta mañana. Yo estaré aquí adelante. Cualquier persona que quiera hablar y orar, que oremos por ella, pues lo haremos con mucho gusto. Aún así, voy a hacer una oración ahora para terminar este tiempo. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle de forma general. Y tú podrás pedirle, aunque la oración es general, tú podrás hacerle tu petición personal si algo de esto te afecta en tu vida para que Dios te ayude. Vamos a orar. Oh Dios, en esta mañana una vez más, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra recoge episodios que hasta son un poco difíciles de digerir como esto, que Jesús parece cómo puede actuar así. Pero hemos visto, Señor, que Él luchaba por ti. Que Jesús nos enseñó que la causa principal por la que enfadarse de verdad en esta vida debería ser por las injusticias y todo lo que ataca a tu persona y a lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, a tener ese celo. Ayúdanos, Señor, a cambiar la rabia, la ira que sentimos por otras cosas nuestras, personales, muchas veces materiales, secundarias, para tenerlas por las cosas del reino de Dios. También, Señor, en esta mañana te pido por cualquier persona aquí que ha sentido su vida tocada, por cosas en su vida que no están bien. De esas mesas que Jesús volcaría, de esos animales que Jesús soltaría. Señor, te pido por si alguna persona aquí presente en esta mañana necesita poner en orden su vida. Hay algo en su interior que no está bien, que está desordenado, que está actuando de una forma incorrecta en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su forma de actuar. Te pido, Señor, que vengas a nuestra vida y nos ayudes a ponerla en orden. Queremos que nuestra vida, nuestra casa, nuestro templo, lo que somos nosotros, sea algo en lo que tú puedas vivir tranquilamente y con gozo.
Ayuda a cada hermano o hermana que tenga el desafío de mejorar o superar algo a partir de hoy en su vida. Y te pido, Dios, en último lugar, pero con más clamor, con más insistencia, por alguna persona aquí presente en esta mañana que todavía no conoce lo que es que tú vivas en su vida. Oh, Señor, te rogamos para que tú eres el que puedes hacerlo. No hay palabras bonitas que podamos decir ni hablar, sino la que viene de ti, tú hablando a cada persona. Te pido que le hables a esa persona en esta mañana, que le hables hoy al marcharse, que le sigas hablando a su corazón, que pueda entender, que pueda encontrarse contigo y que tú puedas pasar a vivir en su vida. Señor, este es nuestro deseo en esta mañana. Clamamos a ti para que vengas y queremos que nos cambies, queremos que haya transformación, queremos experimentar la vida de Dios y recordar esas palabras. Tú, Jesús, eres la resurrección y la vida, y que creyendo en ti, el que cree en ti, los que creemos en ti, aunque muramos, viviremos. Aunque estemos muertos, viviremos. Recibir vida de ti, la vida abundante, la vida espiritual. Eso es lo que deseamos. No tener sed jamás, no tener hambre jamás. Ayúdanos. Clamamos a ti en esta mañana y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.